¿verdad? Así es de que nos alegra tenerle hoy esta tarde. Quiero compartir con ustedes un tema esta tarde. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Casi siempre se habla de José en estos capítulos. Creo que la mayoría de los mensajes que usted ha oído van enfocados siempre a la vida de José. Pero yo hoy no le voy a hablar de José. Yo le quiero hablar del papá de José, que se llamaba Jacob. Amén, que se llamaba Jacob. Y para eso tenemos que ir al capítulo 37, versículo 31 hasta el versículo 35. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 37, versículo 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él reaccionó y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó el luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos los hijos y todas las hijas para consolarle. Mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Señor, háblanos en esta tarde. Te lo pedimos en una manera especial. Que tu presencia, Señor, pueda ahora abrirnos nuestro entendimiento para que tu Espíritu Santo, Señor, haga una obra preciosa. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Cuando los sueños se rompen, usted va a decir: pastor, pero ese es un tema para jóvenes, ese es un tema para alguien. No, porque, hermano, los jóvenes a su edad ellos pueden emprender y hay cosas que les van a salir y hay cosas que no. Pero cuando uno llega a cierta edad, se da cuenta que algunas de las cosas que proyectó, que soñó, que quiso, no las logró. O algunos sueños que tuvo quizás en particular con respecto a su familia, quizás no salieron. Y ese es el caso, hermano, de la vida de Jacob. La Biblia dice, hermanos, en el capítulo 49, en el versículo 22 de Génesis, habla que cuando hay la profecía, dice que Jacob dijo: ramá fructífera es José, ramá fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre los muros. Y empieza Jacob a hablar grandeza de su hijo, a tal grado que la Biblia dice, hermano, que el padre de José le hizo una túnica de colores. Sus hermanos lo odiaron tanto, sus hermanos lo envidiaban y lo aborrecían, dice el capítulo 37, y no le podían hablar pacíficamente a José, porque su padre lo amaba y porque tenía una túnica de colores. El gran historiador, hermano Pablo Hope, dice que cuando una persona en aquel entonces se ponía una túnica de colores, esa túnica solo la podían usar los reyes.
Dicho de otra manera, cuando viene Jacob y le pone una túnica de colores, él estaba profetizando, él estaba soñando, él estaba deseando, él por revelación del Espíritu creía que su hijo iba a reinar. Nadie lo entendía. Sus hermanos dijeron: ¿cómo es posible que en los sueños dice que nos arrodillamos ante él? ¿Cómo es posible que nuestro papá lo ame más? ¿Cómo es posible que le dé privilegios y lo aborrecía? Mas lo que no sabía era que Dios estaba con José. Dios caminaba con José. Por un momento me imagino aquel padre llamado Jacob. Tenía sueños maravillosos. Como dice Génesis 39. Él dijo: José es una rama fructífera, una rama junto a la fuente que siempre da frutos. Usted va a decir: pastor, pero todos los padres deseamos cosas buenas para los hijos. Es correcto. Pero pero Jacob miraba algo más allá en la vida de José. Y él soñaba, miraba algo especial, el cual iba a gobernar, no solo para proveer a su familia, sino que ya Dios lo había escogido para algo especial. Todos conocemos la historia, todos conocemos la vida de José. En el capítulo 37, un día dice la palabra que sus hermanos vieron que venía de José y empezaron a decirle: ahí viene el soñador, ahí viene el que va a gobernar sobre nosotros, ahí viene. Y empezaron a decir cosas. A tal grado que uno de ellos se le antojó y dijo: ¿por qué no lo matamos? Y el hermano menor dijo: no, eso no lo vayan a hacer, porque ¿qué será de nuestro padre? Matémoslo. Pero Dios no permitió que lo mataran a José. Pero en eso venían unos por ahí y le dijeron: hagamos algo mejor, vendámoslo. Sin embargo, la Biblia dice que lo habían metido en una cisterna con la idea de que muriera. Pero como Dios tenía el cuidado de José, la cisterna parece que estaba seca. Le estoy hablando del capítulo 37. Pero en esto venían los que compraban esclavos y le dijo uno al otro: vendámoslo y nos desquitamos. Nos sacamos el odio, la envidia y todo lo que le tenemos, que se vaya lejos de la casa. Ahí está que lo venden. Pero antes de venderlo, a alguien se le ocurre y dice: ¿por qué no le quitamos la túnica? Quitémosle la túnica, vendámoslo, y esta túnica matemos un cabrito, llenémosla de sangre y llevémosla a nuestro papá para que crea que José está muerto. Hermanos, entra en un calvario la vida de Jacob, porque llegan sus hermanos, como eran tremendos, fingiendo que José estaba muerto. Y llegan ahora con la túnica, le dicen: papá, ¿es o no es la túnica de tu hijo? Dice la Biblia, hermanos, que José se echó a llorar y dice que dijo: la túnica de mi hijo es decir, la túnica que representaba los sueños, los anhelos que él quería para su hijo. Todo ahora estaba roto, todo ahora estaba echado a perder. Y ahora, ¿qué hacía José? Dice la palabra que por más que hicieron los hijos, aunque ellos sabían la verdad, que no estaba muerto, sino que lo había vendido, José no recibía consuelo. José no quería nada. Jacob no quería nada, porque sabía que lo que amaba se lo habían arrebatado de sus manos. Y ahora él podía decir: ¿y ahora qué hago? Lo que soñaba, lo que anhelaba. Y dice la Biblia que cayó en luto, cayó en lloro y nadie lo podía levantar. Y esa es la palabra que me ministró. Porque hay personas que después que intentaron en alguna etapa de la vida hacer algo, soñar algo y fracasaron, se quedan en el luto de dolor y nadie los puede levantar. Hermano, yo creo que todos los que estamos aquí en alguna etapa de la vida nos hemos frustrado. Quizás algunos por falta de recursos. Nos quedamos lamentando toda la vida. Según la historia, Jacob pasó 13 años de calvario llorando, creyendo que se había muerto José.
Porque cuando vendieron a José, más o menos, tenía 17 años. Y allá Génesis capítulo 30, si no me equivoco, por allí habla que cuando José llegó a gobernar, tenía 30 años más o menos. O sea que unos 13 años de calvario, que el padre creyó que José estaba muerto. Hermano, fueron 13 años donde este hombre lamentó la pérdida de su hijo. Lo lloró, hermano, y este hombre no era feliz. Es más, dijo una palabra: no es posible, dijo, que me vaya a la tumba enlutado por la causa de mi hijo. Eso me enseña a mí que hay gente que posiblemente va a morir y no va a poder superar algunas cosas en la vida. Pude lograrlo, pude hacerlo, pude alcanzarlo. Y por eso le decía, este mensaje para gente que está hoy, esta tarde, que a lo mejor hay cosas que no nos salieron, pero no nos podemos quedar toda la vida llorando, toda la vida enlutados, toda la vida lamentándonos de aquello que no pudimos lograr. ¿Cuánto sabe que hay un Dios que puede restituir todo? La ceniza, dice Génesis. La Biblia dice también en Isaías que Dios hace cosas grandes de las cenizas, pero no cuesta. Ahora, ¿qué le quiero enseñar esta tarde? Cuando los sueños se rompen, cuando caemos en luto, en dolor, cuando caemos en esas situaciones y decimos: ¿y ahora qué hago? Y empezamos a sacar conclusiones. Y esto es lo que le pasó a Jacob, y yo quiero enseñárselo ahora. Número uno, hermanos, nunca tome lo del hombre por encima de lo que dice Dios. Dice el texto que aquellos hombres le llevaron la túnica y no le dijeron, mira, José lo desmenuzó una fiera, una bestia. Esa fue una conclusión que sacó Jacob. Mi hijo, dijo, lo despedazó una bestia. ¿Cómo es posible que Jacob era un hombre de Dios y cada vez que Dios le hablaba acerca de José lo creía? Pero también ahora que llega, hermano, las mentiras de sus hijos, se cree aquello y se hunde en el dolor. Y una de las cosas que aprendí, hermanos, en esta palabra es que nosotros tenemos que aprender a valorar la palabra de Dios por encima de lo que dice el hombre. ¿Sabe cuál fue el error de Jacob? Que creyó la palabra mentirosa de sus hijos. A ver si me comprende cuántas cosas no hemos logrado por las mentiras que dicen los hombres. He contado esto algunas veces. Y si en algún momento me llega a ver de quién voy a hablar, no les miento. Un hombre no tenía mucho estudio académico, pero en eso nace la Radio Verdad. Y cuando nace la Radio Verdad, voz del Pentecostés 95.7, la radio de Asamblea de Dios, estaba estudiando, hermano, en el Instituto Bíblico para Pastor, y llegaron y tiraron la solicitud de que necesitaban personas que se prepararan en el área para que trabajaran de locución. Y él soñaba ser locutor, pero no tenía estudio. Y dice que él dijo: yo voy a llenar una solicitud. Pero cuando lo ve un maestro que le estaba llenando la solicitud, le dijo: ¿y qué estás haciendo? Le dijo que yo quiero llenar solicitud. Y hermano, y le dijo de todo. ¿Cómo vas a calificar? Primero, sos de allá de un cantón. Segundo, no sabes hablar. Tercero, sos tartamudo. Y segundo, y cuarto, no tenés estudio. Y él hizo la lista. Dice, hermano, me cuenta que agarró aquel papel, hermano, después de llorar, y lo tiró a la basura. Y se fue a llorar porque alguien le había dicho cosas feas. Allá como a los meses vuelven a tirar la solicitud. Y la vuelve a agarrar, hermano. Y ahora le vuelven a decir cosas peores. Y de que dijo él: no, esto no es para mí.
Pero en ese entonces se dio un fenómeno de una tormenta tropical que, si no me equivoco, se llamaba el Mitz o algo así, o el Micho o el Mitz, por ahí. ¿Se acuerda usted? Se van todos los de la radio a repartir, hermano. Se van todos, pero todos a repartir, hermano, a las islas, a la gente. Y no había nadie más. Y a él le dijeron si podía, ya estaba todo programado, pero que él no iba a tocar nada, solo que cuidara. Pero dice que no aguantaba, hermano. Y se fue a sentar en la silla del locutor. Y se puso los audífonos. Y de repente estaba dando la hora y todo lo demás. Llama al director, que no le digo quién es el nombre. Llama al director, ¿qué está haciendo? Lo regañaron todos, pero después la gente comenzó a preguntar: mire, ¿quién era ese nuevo locutor? Yo no sé cómo, pero llegó a ser locutor. Y aparte de ser locutor, en la actualidad es fundador de 2 radios. Y él siempre me decía, ¿sabe qué, joven? Me decía, cuando uno tiene un sueño, tiene que aprender a oír a Dios antes que a los hombres. Los hombres le van a botar todo, pero usted debe de aprender a creer que lo que más prevalece en la tierra no es lo que dice el hombre, es lo que dice Dios. Vea la palabra de Dios por encima. Le damos más importancia a lo que dice el hombre. Un día, una ilustración que quedó en mi corazón, hermana Mari, dice: pastor, dice, fíjese que venía de una ocasión de los Estados Unidos y de repente una tormenta, hermano, terrible, que ya se le iban a caer las alas a ese avión. Y de repente, hermano, dice que habla la señorita aquella con voz bien bonita y dice: tranquilos, que en nuestra nave va el piloto de no sé cuánto, 40 y algo de años de experiencia. Esto ya va a pasar. Y me dice: pastor, y todos nos tranquilizamos porque el piloto tenía 46 años de andar en la función. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? ¿Cómo es posible? ¿Qué crees? ¿En la experiencia de un hombre más que en lo que yo pueda hacer? Y ahí aprendí, pastor, ¿cómo es que ponemos la confianza en un hombre que dice: tranquilos, ya va a pasar esta tormenta? Y cuando Dios le dice, no lo cree. Ay, pero cuando el doctor le dice: mire, todos le salieron mal, todo esto representa y todo esto, y de esto se muere la gente. Ay, ¿cómo viene? Pero ¿por qué no le cree cuando Dios le dice: vas a ser sano, vas a ser libre, vas a alcanzarlo, lo vas a obtener, aunque parezca imposible? Hermano, la palabra de Dios debe de estar por encima de lo que dicen los hombres. Y para que sus sueños no se rompan. Jacob anhelaba ver a su hijo gobernando, pero ahora alguien le lleva una túnica que no era ni con sangre de José, humana, era sangre de cabro. La sangre por lo natural, por naturaleza, no sé por qué, pero hasta donde yo sé, la sangre de los animales tiene, esa es la palabra, chuqui. Pero José, tan ciego por la mala noticia, que dice: mi hijo, el soñador, el que tiene la túnica, el que yo creí que iba a ser rey, aquel que va a llegar ahora, la mentira de los hombres lo hacen pasar un aproximado de 13 años de luto y dolor. Y esta es la palabra que el Señor me decía: ¿cuánto vas a llorar aquellas pérdidas? Es tiempo de levantarse y creerme a mí, que no tengo 46 años de experiencia, soy eterno desde antes de la fundación del mundo. Hermano, Dios sigue siendo Dios. Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso es mi Dios. ¿Y por qué le creemos a los hombres? A mí no me gusta, pero hay gente que le dice: ¿y qué síntomas siente usted? Me dicen. Porque yo llevo con dolor de planta, con dolor abajo en los pies. Ay, eso representa esta enfermedad. La gente, para recetarle enfermedades a usted, ay, hermano. Y hay gente que lo cree. Hay gente que lo cree. Nada más ayer tuve una experiencia con una persona y me dijo: ¿sabe qué? Me dijo: es que ya casi soy diabético, me dijo. ¿Y por qué? Le digo yo. No sé, me dijo.
Es que fui la vez pasada y ya me empezó a explicar. Y todos creemos la palabra de los hombres y se nos olvida lo que Dios ya habló con respecto a nosotros. Está aprendiendo, dígame amén. Jesús, hermano, vino para hacer la obra del Padre y nunca le interesó lo que los fariseos y saduceos decían de él. Porque Jesús siempre dijo: las obras que yo hago están aprobadas por el Padre. ¿Qué daba a entender Jesús? Que lo que él hablaba y lo que él hacía estaba aprobado por lo que el Padre decía. Que la gente le dijera cosas porque él obraba día sábado, no importaba, porque él estaba obedeciendo al Padre. Aprendamos a obedecer a Dios para que nuestros sueños no se rompan. Y aprendamos a oír la voz de Dios por encima de lo que dicen los hombres. Número 2, nunca permita que el dolor del presente le arruine su futuro. ¿Sabe que yo veo en Jacob? Que dice que ahora él tenía más hijos e hijas, dice el texto que leímos. Pero ¿cuál es la frase? Dice: nadie lo podía consolar. Dando a entender, y perdóneme lo que voy a decir hoy, pero que a él importaba más, allá en su imaginación, un muerto que los 10 vivos que tenía ahí. Las cosas tal vez no nos han salido bien en la vida, pero hay que aprender a ser felices con lo que tenemos ahora. Quizá no tenga un chumpipollo así para el 24, el 31, Nochebuena o cualquier noche. Quizá no tenga el estreno, quizá no tenga todo, pero dele gracias a Dios que ha llegado vivo y que alguien que lo ama todavía está cerca de usted, y que sobre todo está en la iglesia y es hijo de Dios y que todavía permanece dentro de la voluntad de Dios, hermano. Agradézcale a Dios. Y no, hermano, nos lamentemos. ¿Cuál fue el error de Jacob? Que se amargó todos esos años por el dolor de la pérdida de su hijo, que no lo había perdido, pero él ya lo había creído. ¿Y sabe qué? Hay personas que no están disfrutando, como dice la alabanza, un día a la vez, y no lo están disfrutando por situaciones del ayer. Y cuando uno se amarra a las cosas del ayer, no va a aprender a disfrutar ni ni el 2025, ni el 2026, si Dios se lo regala. Sí, hay gente que ha aprendido a vivir de una manera increíble. Conocí una persona que había perdido prácticamente una pierna, y esa persona era feliz. Ya decía, compartía esto y decía: es que antes tenía los dos, me decía, pero estaba ciega y sin Cristo. Hoy tengo uno, me decía, pero estoy en la gracia y soy hija de Dios. Sabe que a veces nos dejamos amarrar el futuro, el presente, por las cosas malas que vivimos. Es que si usted supiera lo que a mí me pasó. Si usted empezamos a amarrar, de hecho, la gente que no perdona, la gente que tiene amargura en su corazón, no puede disfrutar nada, ni el presente ni el porvenir, nada. Nosotros debemos de aprender de lo que el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, tenga o no tenga, yo soy feliz porque he aprendido a contentarme cualquier cosa o que cualquier que sea la situación. Decía él: mi Dios suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas. Y cuando están a punto de cortarle la cabeza, dice: hermanos, he terminado mi carrera, he guardado la fe, pero la he guardado con gozo. O sea, como quien dice: ¿cómo alguien puede tener gozo cuando sabe que le van a cortar la cabeza? Pero Pablo en Hechos 20:24 dice: hermano, yo si algo anhelo es terminar mi carrera con gozo. O sea, Pablo no le amargaba. Si usted ha leído la última carta de Timoteo, cuando él habla del capítulo 4:7, en ese capítulo dice:
todos me dejaron solo. Todos me dieron la espalda. Pero Dios estuvo a mi lado y en la cárcel este hombre estaba feliz porque tenía el perdón de Dios. ¿Sabe por qué a veces se echan a perder los sueños? ¿Sabe por qué se rompen? Porque muchas veces nosotros dejamos que se nos amargue cada día por las cosas que enfrentamos. Hermana Mayra le enseñó algo precioso Dios este año, si no me equivoco, en el retiro de esposas de pastores, de pastoras. En nuestra conferencia tiene retiro para esposos y tiene retiro solo para esposas. Y en esos una mujer de Dios le enseñó que muchos de nosotros vivimos amargados por una persona que no nos quiere y se nos olvidan que hay 99 que nos quieren. A ver si me comprende. Hay gente que se deja amargar la vida por un par de amargados cuando hay un ciento de alegres que le aman. Le damos más importancia al que no nos habla que a aquel que ora por nosotros. No me está entendiendo. Le estamos dando más importancia a quien no deberíamos darle más importancia. ¿Por qué? Debemos de aprender a vivir el hoy, el presente, porque sin duda el mañana está en las manos de Dios. Aquel que pueda aplaudir, hágalo. Y despiérteme al que está a la par, por favor. ¿Dónde está basada nuestra confianza? Hermano, no le crea las mentiras del diablo. Que vas a fracasar, que te vas a morir, que este año vas a estar en pobreza. Y es de, hermano, no le crea. Usted aprenda a creerle a Dios. Cada mañana, cada día, cada instante, usted y yo estamos en las manos de Dios. Pero Jacob se amargó la vida y dijo: no me consuelen. Y oiga la palabra que dijo: me voy a ir, dijo, hasta el Seol. En otras palabras, me voy a morir con esta tristeza. Se arruinó todo el presente. ¿Tenía cuántos hijos vivos? ¿Verdad que sí? Bueno, allí quizás ya estaban todos, ¿verdad? Los patriarcas todavía, ¿o no estaban? Faltaba Benjamín. 10 y las hembras del hermano más bíblico, en una manera más exacta. Pero no importaba, hermano. Aprendamos a disfrutar. Tengamos o no tengamos. No dejemos que el diablo nos amargue lo que hoy estamos disfrutando. Sea feliz. Mi familia le da risa a mi mamá, porque yo le cuento que nosotros a Yared y Aroni, cada vez que salimos le digo: miren, agarren alguna ropa extra por ahí, porque donde hay un charco, allí lo metemos. Lo metemos en charcos. Y a veces si hay algo de comer, allá a la orilla de la calle, ahí, mire hermano, cuántas veces hemos comido ahí a la orilla de la calle, y pasan los buses, pasa la gente y nosotros comiendo a la orilla de la calle, bien feliz. Hace poco nos pasó, allá en una cuesta, allá en una sombra comiendo. Cada vez que pasa, mi papá, aquí fue el comedor donde usted nos trajo. Miren, lo más importante, les digo yo, es que sean felices. Porque ustedes pudieran estar en un comedor, en un restaurante, pero eso no le va a dar la felicidad. Y usted debe de aprender a disfrutar cada día. Algunos ya tienen la cara amargada, pero les voy a seguir predicando. Cuando los sueños se rompen, no le crea las mentiras del diablo. ¿Se acuerda que cuando Pedro le dijo: Señor, no he pescado nada, pero si tú lo dices, en tu nombre yo voy a echar la red? Y usted ya sabe lo que pasó. La Biblia dice, hermano, en Hebreos 11:13, que casi todos los patriarcas, hablando de Jacob y de Abraham, de Isaac, dice que todos vieron lo prometido en una forma espiritual, dice, porque ellos anhelaban algo mejor. Pero ¿cómo es posible que en un momento a Jacob se le nubló la visión
Y empezó a creer que iba a morir en desgracia. Y empezó a creer que iba a morir en luto y en dolor. Y empezó a creer que los sueños que él había tenido con respecto a su hijo no se iban a cumplir. Pero Dios le enseñó que él era fiel, como le va a enseñar a usted que Dios sigue siendo fiel. Número 3, hermanos, para que los sueños no se rompan, óigame por favor, crea que los planes diabólicos Dios los va a cambiar en planes divinos. La Biblia dice que los hermanos groseros vendieron a José como esclavo. Y usted sabe todo lo que le pasó al pobre José. Pero cuando estaba en Egipto y llegan sus hermanos y no lo conocían, él les dice: ¿saben qué? Dios permitió, y todo lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo obró para bien, porque Dios así lo quiso, para preservar mi nación. Dicho de otra manera, lo que el diablo quiso hacer en contra mía, Dios lo tomó para poderse glorificar. A ver si alguien comprende aquí que hay cosas malas que no pasan, es porque Dios quiere glorificarse para bien. Romanos 8:28 dice: y los que aman a Dios, todas las cosas. Hermano, le voy a contar esto. ¿Sabe que una vez yo renegué y le hubiera querido tirar piedras a una ruta? Porque yo hasta saqué la pierna y no me paró, hermano. Yo renegué. Porque venía con prisa y no me para. Y dije: no, en esa cholluda, porque no le voy a mencionar los números más cholludos que hay de allá de la zona norte. Y yo renegando porque me había dejado, hermano. Pero al rato venía una misma: esta me voy. Ay, hermano. Pero más adelantito se subió un vendedor de dulces y dice: me logré tirar porque en la ruta que va adelante van despojando a toda la gente. Ay, ¿qué cree que hice yo? Gracias, Señor, por haberme venido en la cholluda. Uno nunca debe de renegar. No sé si Stanley, alguien había compartido un video de todos los sobrevivientes de las Torres Gemelas que se salvaron la vida porque ya iban de camino y a uno le cayó café en el trago. Otro porque le agarró la trabazón. Otro porque a la hora de que iba, la esposa estaba dando a luz. Y empiezan a contar la historia. Pero todos esos detalles, hermano, les impidió para que ellos no llegaran, hermano, exactamente a la hora del atentado terrorista. ¿Cuántas veces renegamos por las cosas que nos pasan? ¿Y sabe qué? Dios quiere usarlas para nuestro bien. Jacob no sabía eso. Jacob pudo haber dicho: voy a morir, y empezó a decir un montón de cosas. Pero en el capítulo 45, versículo 8, sabe que se lo voy a parafrasear, pero sabe que dijo José: dígale a mi viejo que yo estoy vivo y que Dios, para preservación, él me ha dejado. En otras palabras, está diciendo: díganle a mi padre que ya no me llore, que ya no me lamente. Porque si él creyó que una mala bestia me había comido y todo lo que hicieron mis hermanos de una manera cruel, ¿sabe qué dijo él? Dios lo usó para bien. Cuando los sueños se rompen, muchas veces es porque le creemos no solo al hombre, sino, hermano, usted debe de saber esta tarde que cuando Dios nos llamó, nos escogió a cada uno de ustedes, nada, pero nada de lo que haga el enemigo puede destruir aquello que Dios ha diseñado. Sabe que el diablo pudo haber dicho: le quité todo a Job. Ya vieron, lo dejé enfermo, lo dejé sin familia, lo dejé con todo. Ahora el pobre está, como decimos los salvadoreños, está pelado, no tiene nada. Mas no sabía Satanás que solo estaba haciendo el mandado porque Dios quería bendecir a Job el doble de bendiciones. Dios le dio el doble en todo. Lo dice Job en el capítulo 42. O sea, que Dios cambió los planes diabólicos en planes de bendición. Y usted debe dar gloria a Dios por esto, porque usted no sabe que todo lo que está enfrentando Dios lo va a usar para su gloria y para su honra. Como dice la Biblia, este no pecó, sino que es para que el Hijo de Dios sea glorificado.
O sea, que hay que entender lo que Dios quiere decirnos. Hermanos, muchos de ustedes han enfrentado situaciones como el pequeño ejemplo que les ponía, de cosas que parece que venían mal, como en la vida de José, pero que todo para bien. Ahora, nadie quiere estar en la cárcel. Nadie quiere que lo metan por una mujer mal hablada. Nadie quiere que diga, hermanos, chambres, como lo hicieron del pobre José, que él fue el que huyó, pero la mujer dijo, él me quiso agarrar y él no abrió la boca, fue a la cárcel. Hermano, no es fácil pasar eso. Y todo eso el papá Jacob no lo sabía. Él dijo, mi hijo está muerto y así voy a morir. Mas no sabía que un día él iba a volver, hermano, a estar con su hijo. Iba a poder abrazarlo y se iba a dar cuenta que Dios tenía el control de todo, como Dios tiene el control de todo lo que a nosotros nos pasa. Número 4. Estamos hablando cuando no podemos salir del luto, del dolor, porque los sueños no se han cumplido según nosotros, pero Dios tiene todo diseñado. Y número 4, cree, hermano, que las malas noticias no duran para siempre. A ver si me ayudan, chicos, ahí, por favor. Capítulo 45, versículo 13. Y si no, pues yo se lo leo. ¿Qué dice? El padre que dijo una mala bestia. El padre que se creyó la mentira de los hombres. El padre que tenía un aproximado de 13 años llorando. No lo había superado. No lo había podido superar. Es más, él dijo, me voy a ir hasta la tumba. Y hay gente que dice así, esto me lo voy a llevar a la tumba conmigo. Cuando usted debería deshacerse de todo eso. Hermanos, hermanas que están aquí, ¿cuántos se han equivocado alguna vez en la vida? ¿Cuántos nos lamentamos de eso? Pero no podemos vivir toda la vida en eso. Me arrepiento. Quisiera agarrar un martillo y darse en la cabeza. Y dice, no, qué bárbaro lo que hice. Hermano, no podemos toda la vida. Lo que hicimos, mire, que regada, que mire, que no sé qué, y empezamos nosotros, hermano, a deducir y amargarnos la vida. No todo nos ha salido bien, pero démosle gracias a Dios, hermano, que las malas noticias, hermano, tarde o temprano se van a terminar. Dios cambia todo, hermano, hay un Dios perfecto. Y ahora a José se le revela a sus hermanos y le dicen, vayan donde mi papá, díganle que estoy vivo. Su padre, el anciano, llegó con bordón a Egipto. Y dice que cuando vio, dice a José, lea el capítulo. Yo, porque no me gusta entrar tanto en la historia, porque solo en eso se pierde mucho tiempo. No que me gusta lo aplicado. Pero dice que cuando llega el anciano, se detuvo en su bastón y empezó a adorar y darle gracias a Dios. Porque yo creo que dijo, entonces la túnica, mis sueños con respecto a José, no se echaron a perder. Yo creo que cuando mira a su hijo, que no lo conocían, porque ya no era el muchacho de 17 años, era un hombre de 30 años, bien vestido, sentado en el trono de Egipto, era el segundo a cargo, dice la Biblia. Era el hombre ahora que estaba ahí. Su padre, que era un anciano ya, yo creo que se paró y dijo, Dios cumple, Dios es fiel, Dios no se queda. Y aquello que él habla, me imagino que lo dijo su padre Jacob, Dios lo respalda. Hay que esperar, yo lo sufrí, yo me amargué, pero hay un Dios que aunque yo me amargue o aunque yo me desespere, tiene un tiempo perfecto para todo. Tiene un tiempo maravilloso para sus vidas. Y dice la Biblia
que los mismos, oiga qué terrible, los mismos que le llevaron la mala noticia y la túnica con la sangre del cabrito, ellos mismos para vergüenza le tocó querer decirle: papá, Benjamín tu hijo quedó de depósito allá. ¿Cómo es posible? Dijo el papá. Ya perdí a José y hoy voy a perder a... No, papá, le dije, el punto no es ese. El punto es que no nos van a dar a Benjamín hasta que tú vayas y conozcas al gobernador. Y él dijo: ¿qué cosa mal hemos hecho? Ninguna, padre. Lo que sucede es que el que está, el gobernador a cargo, es tu hijo José. Y el padre no podía creerlo, pero emprenden el viaje a Egipto y se va a dar cuenta que aquel mismo que él le ponía la túnica era el mismo que se echó a sus brazos, le besó y lloraron y se acordaron todo lo que habían sufrido, pero también se acordaron que había un Dios que cumple, que hay un Dios que respalda, que hay un Dios maravilloso, por lo cual nosotros, hermanos, debemos de entender que las malas noticias terminan, los malos tiempos pasan. Esto no es bíblico, pero la gente dice allá afuera que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Ahora le voy a decir lo que dice la Biblia, que el Señor juntamente con la prueba nos dará la salida. Si hay cosas que no se han cumplido, si hay sueños que todavía no se han cumplido, no se decepcione, porque hay un Dios que siempre cumple su palabra. Termino con este pensamiento o esta reflexión. Ayúdeme, por favor. El dolor que sientes hoy, ¿qué más dice? Se convertirá en la fuerza. Así. Lo que hoy es prueba, debilidad y tristeza, mañana será gozo para la gloria de Dios. Mañana el futuro está en la mano de Dios. La Biblia dice que del hombre son las disposiciones del corazón, pero que el Señor pesa nuestros caminos. El Señor pesa nuestras acciones. Y sabe que, hermano, muchas de las cosas que nos pasan no nos hacen menos, nos hacen fuertes para la gloria del Señor. Padre, gracias te damos. Hemos podido y nos ha dado la fuerza para poder predicar este día. A pesar, Señor, de algunos quebrantos de salud, tú sigues siendo fiel. Y cuando los sueños se rompen, tú entras en acción. Tú entras, Señor, y podemos levantarnos del luto, del dolor, de la tristeza. Porque hay un Dios que cumple.